Mi familia tuvo muchas mascotas mientras yo crecía. Perros, gatos, peces e incluso un par de pájaros. Mis padres solían adoptar de refugios y perreras, lo que significaba que a menudo ya eran bastante mayores, así que no solíamos tener ninguna mascota por mucho tiempo. Por eso, aprendí rápidamente a aceptar la muerte como lo que era. Cuando llegaba el momento de irse, llegaba el momento de irse. Mi papá los metía en una caja, la metía en un coche y los llevaba a incinerar. A menudo me preguntaba por qué era mi papá quien lo hacía. La mayoría de nuestras mascotas parecían desconfiadas de él, escabulléndose al verlo, gimiendo y metiendo la cola. Me preguntaba si querrían que él manipulara sus cuerpos. Siempre regresaba oliendo a humo y cobre. Pensé que el proceso de cremación no debía ser fácil. Siempre me decía que no me preocupara, que estaban en el cielo, cuidándome desde arriba. Era en esas noches en particular que los imaginaba sobre mi cama, observándome, hablándome. A veces sentía como si estuvieran bajando y golpeando mi techo. Como si estuvieran en el ático. Por supuesto, no me dejaban entrar. De niño, no poder entrar al ático me parecía una regla justificable y lógica. El espacio de papá. Así de simple. Por eso había un candado que mantenía la entrada cerrada. Ni siquiera mi mamá podía subir. Me dijo que él solo protegía sus maquetas de trenes. Me preguntaba si las maquetas de trenes hacían los ruidos de encofrado que a veces oía desde arriba. Arrastrarse, golpear, arañar. Lo oía en las noches tranquilas. Me dije a mí mismo que eran los sonidos de la casa asentándose. Recibí una respuesta a los 15 años. Mi papá me sentó una tarde para hablar conmigo, con una mirada severa en el rostro. Chris, hay un portal al infierno en nuestro ático. Sus ojos abiertos estaban fijos en mí. ¿Qué? Empecé a sonreír, incapaz de tomarme en serio su declaración. El demonio que reside al otro lado se llama Joses. Pide sacrificios regulares. Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Estás bien? Mi sonrisa se desvió. Le he estado dando de comer a nuestras mascotas. No sé cuánto tiempo más funcionará. Tiene cara de león y cabalga sobre un caballo negro, dijo, con cara de que podría ponerse a llorar en cualquier momento. Me estás empezando a asustar, ya basta. En serio. Solo te lo digo porque algún día tendrás que lidiar con esto. Ya tienes edad para oírlo. No se lo digas a tu mamá. Cree que no deberías saberlo. Dicho esto, se levantó y salió de la habitación bruscamente. Nunca me contó más sobre el tema, ni siquiera cuando se lo pedía. Seguía regañadientes sus reglas sobre el ático y sobre no contárselo a mamá. Eso fue hace casi 10 años. Hace poco más de un año, mi mamá me llamó. Papá había desaparecido. Al parecer, llevaba mucho tiempo desaparecido y ella estaba demasiado asustada para afrontar la verdad. Para entonces, nadie había visto rastro de él en casi 2 meses. Estaba furiosa con ella por mantenerlo en secreto. Por eso, era casi imposible que la policía lo encontrara. Aún así, volví a casa para ayudar en lo que pudiera. La casa estaba hecha un desastre. Las plantas del jardín y de los alrededores estaban grises y podridas. El lugar parecía la antítesis de la vida misma. Después de solo unos días de mover cajas y hacer varias tareas domésticas, empecé a recordar aquella conversación con mi papá. La cerradura de la puerta del ático. Los chirridos. Decidí echarle un vistazo. Una noche, esperé a que mi madre se durmiera y me acerqué a la puerta del techo. Bastaron unos cuantos martillazos en la cerradura para que años de secretismo quedaran obsoletos. La escalera bajó con un crujido metálico que parecía el de clavos en una pizarra. La luz de mi linterna rebotó en las partículas de polvo que caían. Apoyé un pie en el último peldaño y comencé a subir. El denso olor a humo empezó a inundarme la nariz junto con un tono diferente y extraño. Algo empalagoso, como a fruta podrida. Asomé la cabeza por encima del suelo e iluminé con la linterna, reflejando los paneles de madera y el aislamiento rosado que sugerían un ático normal. Dejé la linterna y trepé el resto del camino. Parecía que la pared del fondo de la habitación estaba mucho más lejos de lo que esperaba. Solo cuando volví a coger la linterna, una luz carmesí se iluminó en el suelo. Un cuadrado gigante pintado hasta el suelo de rojo oscuro cubría todo el ático.
En el interior del cuadrado se extendían múltiples líneas que se entrecruzaban, parecidas a cruces, junto con dos U y varios círculos, uno en el exterior de cada esquina y dos en el interior. El cuadrado medía unos 4,5 metros de largo en diagonal y estaba creado con una precisión increíble. Mi mente evocó imágenes de sigilos de películas y volví a pensar en la bestia con cabeza de león. Empecé a sentir un hormigueo en los dedos de los pies y algo en lo más profundo de mi cerebro me dijo que me fuera. Echando un vistazo rápido al resto de la habitación, vi un ático completamente vacío, que solo contenía telarañas en descomposición y el cuadro. Bajé los escalones y cerré la puerta del ático sin hacer ruido. Le pregunté a mi mamá a la mañana siguiente. ¿Crees que papá alguna vez fue reservado con el ático? ¿Con lo que hacía ahí? Mi pregunta quedó en el aire por un momento. Bueno, claro, supongo. Era para sus maquetas de trenes, ¿sabes?, dijo con un temblor que sonaba como si intentara convencerse de la verdad. Mamá, yo sé que no había trenes ahí dentro. Dejé mi café en la mesa. ¿Por qué le puso un candado? Cariño, no seas tonta. Es la pura verdad. Me incliné hacia ella. Papá me contó una vez lo que había ahí arriba. Dijo que tú también lo sabías. Sus ojos se oscurecieron y evitaron mi mirada. Tu padre, si te soy sincera, era un perturbado. Tenía problemas mentales que ambos intentábamos ocultarte. ¿Qué tipo de problemas? Mi voz se apagó. Del tipo con el que los niños no tienen derecho a meterse. Estaba empezando a molestarse visiblemente. Del tipo que lleva a la gente a hacer cosas que no están bien. ¿Qué hizo? ¿Y nuestras mascotas? La pregunta persistía. Murmuró para sí misma. Nos mantuvo a salvo. Te mantuvo a ti a salvo. ¿Qué? Abrí los ojos de par en par. Cariño, no puedo, dijo con lágrimas en los ojos. Le costó hablar. No vamos a hablar más de esto. Se levantó y salió rápidamente de la cocina. Desde entonces me evitó. Finalmente, después de otra semana, decidí irme y volver a mi vida. Obedecí a la policía hasta donde fue necesario e intenté ignorar la casa. Solo un mes después, recibí una llamada de la misma policía. Mi madre había desaparecido. Estaba horrorizada. Perder a ambos padres tan rápidamente fue un shock tal que apenas podía creerlo. Apenas podía sentirme afectada. Volví a casa para colaborar con la policía y mantener la casa en orden. En mis esfuerzos por la investigación, les expliqué lo que había visto en el ático el mes anterior. Me pidieron que los ayudara a revisarlo de nuevo. Acepté, nerviosa. Llevé a 2 detectives al interior del lugar una tarde temprano. Al entrar, me quedó clarísimo que algo era diferente. Esto no está bien. La última vez era mucho más grande. Caminé de un lado a otro de la habitación. ¿Más grande, te refieres a esto? El detective jefe señaló el sello polvoriento en el suelo. No. La habitación en sí. Esa pared debe estar al menos 3 metros más cerca que antes. Apoyé la mano en la pared opuesta. Bueno, supongo que podría haber una pared falsa, ¿estás seguro? El detective jefe miró a su compañero con escrutinio. Seguro, dije. En pocos minutos, encontré un martillo abajo y logramos hacer un pequeño agujero en la pared. La luz se filtraba a través de él. Imposible. Al otro lado del agujero estaba el mundo exterior. Podía distinguir la entrada principal a través de él. Sentí un vuelco en el estómago y decidí salir de la habitación. Los detectives terminaron su trabajo y se fueron. Observaron la anomalía estructural, pero estaban más interesados en el sigilo. Me quedé completamente confundido. ¿Cómo era posible? La longitud del ático desde la entrada hasta la pared ni siquiera debería alcanzar la fachada de la casa. Esperé sin respuesta. La investigación no arrojó mucho y finalmente se asentó en el fondo de los armarios y se llenó de polvo. Seguí viviendo en la casa durante el año siguiente como propietario y único posible cuidador. Hice lo que pude por la casa, pero nunca volvió a sentirse realmente cómoda. El césped del jardín finalmente se rindió por completo y los arbustos circundantes cayeron después. El insoportable olor a humo invadía la casa y se volvió constante. Durante todo ese tiempo, evité ese ático como si fuera la peste.
Claro, tenía mis teorías sobre el ático. Sobre el sigilo y el demonio que mi padre nombró. Lo busqué. Y he aquí que el sigilo de Ayoses era el mismo que tenía sobre mi cabeza. Me pregunté cuán reales y necesarios serían los sacrificios de los que hablaba mi padre. La respuesta finalmente me llegó en una noche fría y oscura. Estaba tumbado en la cama, sin poder dormir, cuando lo oí. Un chirrido, un crujido, el mismo que oía de niño, el que creía que provenía de mis mascotas. Me incorporé de golpe, frotándome los ojos. Ya no hay papá que haga esos ruidos. Ni trenes. Ni mascotas. No hay excusas para que mi mente imagine. Tenía que ver qué había ahí arriba. Antes de tirar de la cuerda hasta el ático, pensé en los sacrificios. ¿Cómo podrían calmar al demonio? Había pasado al menos un año desde la desaparición de mi madre. Un año desde la última vez que se hizo un sacrificio. Aún más si tenía esperanzas de que mis padres vivieran. No podía entrar sin un plan. Al día siguiente reuní lo necesario. En contra de mis principios morales, atraí a un gato callejero con comida y lo metí en una mochila. Al cerrar la cremallera, el gato se revolvió violentamente mientras me lo colgaba a la espalda. Cogí una linterna con pilas nuevas, un cuchillo de cocina y el mismo martillo con el que había hecho un agujero en la pared. La puerta del ático se bajó sola con un lento silbido que me estremeció. Una enorme nube de polvo, no, humo, cayó sobre mí desde la oscuridad. Mi cuerpo me gritaba que no fuera. Tuve que obligarme a subir por la escalera, como si fuera una estatua. Cuando mi cabeza entró en el espacio, un viento frío y áspero me golpeó, haciéndome llorar. Miré a mi alrededor y no vi nada. Estaba completamente oscuro por todas partes. El humo envolvía el aire a mi alrededor. Tímidamente, levanté el resto de mi cuerpo y di un paso adelante. Dirigiendo mi linterna a mi alrededor, solo se posó en una densa niebla. Ninguna pared estaba lo suficientemente cerca como para captar la luz, sin importar la dirección. El sello permaneció en el suelo frente a mí. «Hola», grité en voz alta. Mi voz salió de mis labios y fue absorbida por el vacío negro. No volvía ningún sonido aparte del viento. Ni siquiera un eco. Comencé a caminar. 10 pasos adelante, todavía no había rastro de una pared. Otros 10 pasos. Nada. 40 pasos más. Todavía nada. Me castañeteaban los dientes por el frío y me pregunté si debía regresar. Me di la vuelta y apenas podía distinguir el resplandor de la puerta del ático en el suelo a lo lejos. Tontamente decidí que debía seguir hasta encontrar una pared. En teoría, debería poder hacer un agujero y salir por allí. Dejé de contar los pasos después de unos 500. Después de lo que parecieron 30 minutos, mi linterna finalmente iluminó algo. Ante mí había una pila grisácea de lo que parecían palos delgados y piedras cubiertas con una tela fina. Al acercarme, me di cuenta de lo que era. El cadáver desolado de un perro grande yacía tendido como si hubiera muerto boca arriba. Los huesos estaban oscurecidos y la piel pálida apenas cubría la caja torácica. Las cavidades vacías del cráneo expresaban una sensación de pavor que me costaba comprender. Recurrí a todos los perros que tuve de mi infancia. Este estaba irreconocible. Durante la siguiente hora de caminata, encontré al menos una docena más de perros y gatos de distintos tamaños y grados de momificación. Cuanto más avanzaba, más frecuentes se volvían. En cierto punto, el suelo estaba cubierto de cadáveres de animales. Unos que seguramente no provenían de mi familia. Se me hizo difícil caminar sin pisarlos. Ese familiar y empalagoso olor a muerte se apoderó del humo en mi nariz y bailó por mi lengua y garganta. Sentí el peso del gato que hacía tiempo que había desistido de escapar sobre mi espalda. Arc. Oí el grito de dolor a lo lejos, en una dirección que no era del todo obvia. Mientras avanzaba con extremidades delgadas como fideos, los gritos y llantos se volvieron envolventes y constantes. Los sonidos de muchos. Entonces eran más fuertes que el viento. La oscuridad opresiva de repente se sintió menos abierta y vacía. Podía sentir la presencia de alguien, algo, o muchos, justo fuera del cono de mi linterna. Esperando atraparme con sus enormes fauces y destruirme. El crujido de huesos al romperse bajo un peso inmenso comenzó a golpear mis oídos con un patrón regular frente a mí.
Oí el sonido de una enorme bestia respirando con dificultad. Apunté mi linterna, que temblaba violentamente en mi mano, hacia el sonido. Me quedé inmóvil. Apenas podía respirar. Una figura harapienta y fantasmal apareció ante mis ojos. Flotaba a unos 2,5 metros del suelo. Era la figura de una mujer. Al acercarse, pude distinguir su rostro. Era mi madre. Apenas reconocible. Ennegrecida y en descomposición. Algo afilado y brillante sobresalía de su pecho. La segunda figura apareció varios metros detrás de ella. Otro cadáver humano flotaba en fila. Era el rostro demacrado, huesudo y anciano de mi padre. Cuando estaban a unos 3 metros de mí, finalmente comprendí quién los transportaba. Ambos cuerpos estaban empalados en una enorme lanza de metal cuyo portador aún era invisible para mí. Mi estómago vomitaba bilis desde lo más profundo de mi ser y salía de mi boca hacia algún pobre cadáver bajo mis pies. Apenas podía mantenerme en pie, me temblaban las piernas. Mientras mis padres se deslizaban hacia mí, oí que la respiración se intensificaba. Giré la linterna hacia la izquierda y la cabeza de un caballo gigante sobresalió de la oscuridad. Su pelaje negro estaba sarnoso y la piel de un azul enfermizo. Resoplaba dramáticamente, emanando aire humeante de sus enormes fosas nasales. La lanza y sus víctimas comenzaron a deslizarse hacia mí a un ritmo más rápido. Retrocedí aterrorizado y tropecé con un hueso, que me lanzó hacia atrás. Me desplomé de espaldas, mientras el gato dentro de la mochila chillaba de la sorpresa. La linterna se me cayó de la mano, su luz brillando intensamente sobre los cadáveres que cubrían el suelo. Me puse de pie de un salto, con las manos cubiertas de piel muerta, telarañas, mientras buscaba la luz. Empecé a alejarme rápido y decidido de la lanza y el caballo. Al alcanzar el ritmo de carrera, el galope del caballo se hizo insistente y más fuerte. Me alcanzaría antes de que pudiera escapar. No tenía otra opción. Tenía que hacerlo. Mientras corría, me eché la mochila sobre los hombros, dejándola sobre el estómago. Saqué el cuchillo del bolsillo lateral y lo sostuve en la mano derecha, con la linterna apuntando hacia adelante en la izquierda. Con manos que vibraban intensamente, me sequé una lágrima y hundí el cuchillo en la bolsa. Desgarró la tela como si fuera papel, hundiéndose en una masa blanda como mantequilla a temperatura ambiente. El gato empezó a chillar violentamente y a desgarrar el interior de la bolsa. Exhalé con un gemido de asombro y saqué el cuchillo, ahora oscuro por la sangre. Apuñalé la bolsa una docena de veces más, mientras el gato chillaba y temblaba cada vez menos. Tras un último y definitivo golpe con el cuchillo, cesó el azote. Sentí sangre caliente empaparme la camisa y gotear sobre mis pantalones. Casi de inmediato, oí que el suelo se estremecía como un árbol al ser talado. Al darme la vuelta, el caballo había desaparecido. Dejé de correr y me quedé quieto para observar el entorno. El humo empezó a disiparse. Mi linterna encontró rápidamente una pared de madera a pocos metros de mí. Girando a mi alrededor, pude ver un rectángulo de paredes y un techo a mi alrededor, dentro de un radio normal de un ático. El sigilo estaba ahora debajo de mí, brillando con un rojo intenso. El cuchillo ensangrentado se me resbaló de la mano y cayó al suelo. La puerta abierta del ático estaba ahora a solo un par de metros delante de mí. Dejé caer la mochila sobre el sigilo, y su brillo se intensificó. Corrí hacia la escalera y prácticamente bajé volando. El fresco suelo de baldosas del pasillo nunca me había parecido tan acogedor. Cerré de golpe la puerta del techo y me dejé caer al suelo, sollozando. Eso fue ayer. He escrito todo esto desde entonces solo para entender todo lo que ha pasado aquí. No sé mucho de demonios, del infierno ni de nada de lo oculto. No estoy del todo seguro de lo que vi. Pero no volveré a entrar en ese ático.